Ante todo, pues gracias por la invitación. Es un placer siempre venir a Galicia y más de la mano de CIGA. Y sí quisiera hacer la intervención en dos partes, ¿no? La primera explicando un poco una anécdota, por decirlo así, pero creo que es bastante ilustrativa de cómo funciona el tema del mercado, el tema de soberanías, etcétera, etcétera, ¿no? Hace años conocí a una persona que había estado trabajando en Bruselas, digamos, en cargos de alto nivel dentro de la Unión Europea. Y lo que me acabó contando es que temas económicos, básicamente, y de gestión del territorio de la Unión Europea, pues eran una serie de personas escogidas, no se sabe bien con qué criterio, altamente especializadas, eso sí, que vivían aparte del mundo, o sea, las escuelas eran aparte, no se mezclaban con la gente del país. Sí, ahora sí. No se mezclaban con la gente del país, los niños jugaban entre ellos, es decir, que es una especie de élite legitimada no sé bajo qué criterio, que vive en una burbuja, o sea, al margen del mundo real, y que en base a unas variables que ellos mismos determinan cómo se gestionan y cómo se generan, acaban tomando decisiones que luego caen en cascada al resto de la Unión Europea. Entonces, aparentemente, o en principio, podía parecer que son decisiones técnicas emparadas en no sé qué instrumentos tecnológicos, técnicos, científicos, etcétera, etcétera, pero que al final esto obedece a un planteamiento ideológico de fondo, es decir, no es una economía, o sea, no es un planteamiento teórico-científico, sino es un planteamiento básicamente ideológico, hecho desde una burbuja que luego se nos aplica sin que esto esté sujeto a ningún tipo de control democrático, ni validez democrática, ni evaluación democrática, ni ningún instrumento de este estilo. Se podía decir que estas personas, esta élite europea, en este caso concreto, es infalible, como el Papa, ¿vale? O sea, tienen el don de la infalibilidad y nunca se equivocan, pero resulta que, de hecho, pues se equivocan como cualquier hijo de vecina. Con lo cual llegas a la conclusión de que el tema de soberanías, el tema de mercado, al final es un tema de democracia. Es decir, votando, gestionando desde el pueblo, desde la sociedad, las decisiones económicas, nos podemos equivocar, ciertamente, pero creo que tenemos el derecho a equivocarnos. Del mismo modo que estos grandes tecnócratas se equivocan sin que yo creo que tengan el derecho a hacerlo. En definitiva, nadie les ha legitimado para tomar estas decisiones. Entonces, yo creo que estamos a nivel de Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, etcétera, etcétera, en manos de unas élites que se han autoerigido en élites, que dirigen en base a la cooptación, en definitiva se cooptan entre ellos, que viven en una burbuja y que acaban decidiendo en base a criterios básicamente ideológicos cuál es el futuro de las sociedades, de las economías y del día a día de los ciudadanos. Yo creo que este es un tema importante, o sea, no es únicamente el tema de la soberanía o no soberanía, sino el tema de que o tomamos democráticamente las riendas del futuro o si no somos ostatges. Ostatges sería rehenes del mercado a través de un sistema absolutamente perverso que es el que nos está, digamos, llevando hacia, bueno, no diría hacia el desastre, pero sí que a una gestión más que dudosa de nuestras vidas, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, claro, vengo de Cataluña, el tema está de moda, y sí que me gustaría un poco hacer una cierta referencia. Claro, cuando se habla de soberanía y de mercado, yo creo que una de las cuestiones importantes en el caso catalán, que creo que no se ha analizado suficientemente, pero creo que es obvio, es que de alguna manera, sin la crisis económica, no hay procés en Cataluña. Es decir, el proceso en Cataluña surge, entre otras cosas, de una situación en la cual, desde un punto de vista económico, las cosas no funcionan, que la gestión que se hace desde el Estado de la economía y de la vida del día a día no funciona, de lo que sería digamos, una destrucción, por decirlo así, de las clases medias, o sea, una crisis de clases medias. Las clases medias en Cataluña es importante como concepto. Otra cosa es si existen las clases medias, que este es otro debate en cualquier caso. Pero la autopercepción de clases medias en Cataluña es muy importante y creo que la crisis a partir del 2008-2009 lo que hace es romper esta autoconciencia, es decir, rompe la conciencia de clases medias, el proceso, digamos, el ascensor social, por decirlo así, deja de funcionar. El ascensor social solo funciona a la baja y el nivel, digamos, de precarización y de inseguridad que se genera a nivel de población creo que es importante. Pienso que sin la crisis 2008, etcétera, etcétera, el proceso en Cataluña no hubiera existido.
¿Por qué? Doncs porque la estabilidad y el hecho de poder garantizar una estabilidad, una seguridad, etcétera, etcétera, desaparece. En el momento en el que las clases medias, como autopercepción digo, entran en una fase de precarización, de proletarización, si se permite la expresión para ligar luego con las intervenciones, creo que es una de las claves que explican y que no está, digamos, normalmente se ha pasado por alto. O sea, sin crisis económica, sin destrucción de las clases medias, sin precarización y sin la pérdida de la sensación de seguridad que se tiene o que se tenía a nivel de población en general, no se entiende el tema del proceso. Y así que aquí sí que ligo con el tema de soberanía, es decir, si lo que se nos está planteando a nivel, digamos, global, por un lado, a nivel de Estado español, por otro, es una situación de crisis permanente, o sea, la crisis a nivel macro salimos de la crisis, vale muy bien, pero a nivel micro la crisis se queda, o sea, digamos que la poscrisis o la solución de la crisis es más crisis, pero con unos números macroeconómicos que funcionan, con lo cual lo que se plantea aquí es el reparto, o sea, si el PIB incrementa, pues o lo repartimos, o aquí, pues, como se dice en catalán, o jugamos todos o pinchamos la pelota. Entonces yo creo que la situación en Cataluña va vinculada un poco al tema básicamente económico. Dicho esto, en términos de soberanía y en términos de mercado, ¿qué podía plantear en el futuro una posibilidad de República Catalana? Pues gestionar nuestros recursos, yo creo que esto es importante. El tema de impuestos, yo creo que esto es importante, o sea, el tema del déficit fiscal creo que es importante. Gestionar las infraestructuras, tener un déficit de infraestructuras importante, tanto de mercancías como en rodalías de Barcelona, o sea, el sistema de trenes de cercanías de Barcelona es un auténtico desastre. Es un desastre teniendo en cuenta que aquí entra otro elemento, que es el elemento del incremento de precios del inmobiliario en Barcelona. O sea, cuando suben los precios del inmobiliario, la gente se desplaza. Si se desplaza a la segunda o tercera corona o tiene sistemas de comunicación, o esto es un desastre. Es un desastre porque entramos en una desposesión, en definitiva, de los recursos. Es decir, si los salarios están 800, 900 euros, si resulta que para poder vivir tengo que desplazarme 30 o 40 kilómetros, el viaje es un desastre y tengo que asumir los costes, el hecho de la precarización y la bajada de salarios, digamos, a eso tengo que añadirle el tema del desplazamiento, costes de desplazamiento económicos y en tiempo. Entonces, hemos entrado en una espiral realmente importante. Importante en el sentido que cambia bastante los estilos de vida y ahí sí que nos plantea un problema importante. Más cuestiones, pues bueno, si podemos gestionar la sanidad nosotros mismos, yo creo que será mucho mejor. Si podemos tener un sistema de seguridad social y una agencia de seguridad social, yo entiendo que iríamos mucho mejor. Si podemos recuperar una legislación laboral catalana, un código laboral, un código catalán del trabajo, entiendo que las cosas nos irían mucho mejor. Entiendo que hay sectores de la burguesía incluso que están, digamos, comprando, por decirlo así, esta situación. Es decir, la gestión de un Estado a la contra es una gestión que perjudica a todas las clases sociales. O sea, el agravio, el greuge es universal. O sea, aquí salimos perdiendo básicamente todos, en cualquier caso la mayoría social, y creo que es un elemento importante. Es decir, el proceso en Cataluña, como decía antes, va muy vinculado a la crisis económica, y también lo que sería la esperanza o la posibilidad de salirnos. O sea, cuando hay un proceso de crisis tan importante y no se vislumbran perspectivas a medio y corto plazo, yo creo que sí que el hecho de la independencia, la realización de la República en Cataluña, lo que hace es poner una esperanza en un contexto en el cual no había ninguna. Otra cosa es cómo estamos a finales de 2018, pero este es otro tema que no toca hoy, o sea, esto es mucho más complejo. Pero sí que creo que es eso, que sin crisis económica no hay proceso en Cataluña, y el único elemento en los años, digamos, más negros de crisis, 2008-2016, que es donde golpea fuerte, el único elemento aglutinador y de esperanza es el tema de una República Catalana. ¿Por qué? Porque permite que otra vez sean los sectores populares, las clases populares, los que, en el caso en que podemos incidir en este proceso, acabemos tomando las riendas de nuestro futuro y, a partir de ahí, intentar superar esta imposición desde élites X, en este caso que he explicado antes, de Bruselas, y que nos permitan tomar rienda de nuestras propias vidas.
¿Que nos equivocaremos? Seguro que sí, pero tenemos todo el derecho a equivocarnos. Y en cualquier caso, la otra parte, es decir, las élites burocráticas de Bruselas, etcétera, etcétera, no tienen ningún derecho de equivocarse, sino que se equivocan y encima las consecuencias las pagamos nosotros. Entonces yo creo que es un poco la síntesis para no pisarnos en el tema. Yo la dejaría aquí, es decir, por un lado, las élites estas funcionan en circuito cerrado, o sea, esto es un sistema que se va retroalimentando y del cual los demás estamos excluidos de la gestión, pero padecemos las consecuencias. Y en el caso catalán, sin crisis, no se entiende el proceso en Cataluña y la esperanza o la luz en el proceso en Cataluña durante muchos años se deposita no en lo que ya teníamos, sino en un futuro que podamos gestionarnos. En contexto 2018, finales de 2018, y refiriéndome a Cataluña, no sabemos exactamente dónde vamos y por dónde, pero sí sabemos de lo que huimos. Yo creo que esto está clarísimo. O sea, lo que no queremos está muy claro, lo que queremos pues ya lo iremos encontrando y tenemos todo el derecho a equivocarnos, porque para eso ya somos mayores y podemos gestionar nuestros problemas, nuestras dudas, nuestros errores y nuestros aciertos. Yo creo que este es un poco el mensaje que quería pasar hoy y bueno, luego ya seguimos. Muchas gracias.